Ya sabes cómo utilizar una fotografía como referencia para hacer tu propio boceto. Y también ya practicaste estos tips de delineado para que tus ilustraciones se vean 10 de 10. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo le podemos empezar a agregar color digitalmente a nuestros dibujos o qué? Yo soy Char, estudié diseño gráfico y arte digital. Dame unos minutos para explicarte las bases de lo que necesitas para comenzar a entrarle al mundo del coloreado digital y que tus dibujos comiencen a verse como los de un ilustrador experto. Esto es prácticamente una clase gratis. Así que tráete tu snack, un cafecito, lo que quieras y a tomar notas, porque comenzamos. Bueno, vamos a entrarle porque hay mucho de qué hablar con respecto a este tema. A este punto, para poner en práctica de esto de lo que vamos a estar hablando, yo me imagino que ya tienes una tableta digital y el programa o el software de arte con el que quieres empezar, pues ya instalado en tu computadora. Yo voy a explicártelo en Photoshop, pero las herramientas que me vas a ver usar son casi las mismas en cualquier software de arte, la verdad. Vamos a dividir el tema en 5 segmentos. Y ya te la sabes que al final pongo en práctica toda la teoría en un ejemplo real. Punto número 1, conociendo tus herramientas básicas. Primero lo primero, ¿qué vamos a utilizar? Cuando estás coloreando tradicionalmente, usas lápices, borradores, colores, marcadores, pinturas, esfuminos, etc. En arte digital, todas esas herramientas vienen dentro de esto, tu stylus o plumilla digital. Pero hay que saber en dónde las tienes cuando entras a tu programa de diseño. Así que, ¿cuáles son las herramientas más básicas que necesitas y las que me vas a ver usar? Vámonos al lienzo. Las herramientas que de sí o sí necesitas saber utilizar para entrarle al mundo del arte digital son el brush o el pincel, borrador, smudge o la herramienta del dedito, el gradiente o degradado, el gotero, el lasso tool, poligonal o de mano alzada, la cubeta de pintura, zoom, mover, con esas. Si te estoy hablando en chino y no tienes ni la más remota idea de qué estoy hablando, te aconsejo ver mi video de las herramientas básicas de Photoshop primero. Y ahí te muestro desde cero cómo funcionan cada una de las que mencioné ahorita y sus propiedades. Pero con que sepas estas en su forma más básica, con eso tienes para poder comenzar y entrarle y empezar a practicar y hacer obras de arte. Punto número 2. El poder de las capas. Las capas son el pan de cada día de todo artista digital. Cada una trabaja individualmente, pero al final todas juntas te dan tu creación maestra. Aquí la pregunta del millón siempre es, que si lo mejor es usar las menos capas posibles, o si es mejor poner cada detalle en una capa sola, aunque termines como con 67 layers diferentes. La verdad, yo creo que es preferencia de cada artista. Para mí, lo mejor es encontrar ese sweet spot o el punto medio que te sirva mejor a ti. Lo importante en cuanto a las capas no es si muchas o poquitas, es la organización que llevas con ellas. Yo como mínimo utilizo como unas 4 capas de grupos en mis dibujos. Y dentro de esos grupos hay más capas. Más o menos las organizo así. El layer del boceto o el sketch en borrador hasta abajo. Y luego cada área por grupos, como la ropa, la piel, etc. Y dentro de cada grupo, su capa de delineado hasta arriba y los colores debajo. El mejor tip que te puedo dar es, cada vez que agregues una capa nueva, nómbrala bien, ponle bien el nombre. Haz grupos de capas por cada etapa que vayas avanzando y manténlas en orden. Si aprendes a hacer esto bien desde el inicio en tu viaje digital, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro, créeme. Punto número 3. Ahora sí vamos a entrarle a las técnicas básicas para aplicar color. Como vamos a ir coloreando por área, o sea, coloreamos la piel primero, luego el cabello, luego la ropa y así, elige cualquiera de las siguientes técnicas que se acomode mejor a cada parte. No tienes que usar siempre lo mismo. Usa una combinación de coloreados como necesites. Primera técnica, pincel y borrador. Lo más parecido a lo tradicional. Vas coloreando por dentro del área que quieres
y luego borrando donde te salgas del área para limpiar y dejar bien definido. Y así te puedes ir hasta que tengas todas las áreas en su propio color y en cada capa cada una. Otra manera de agregar los colores base es utilizando el lazo tool, ya sea el poligonal o el de mano alzada, con el que te acomodes mejor. Yo sé que como que parece más tardado ir seleccionando todo el contorno, pero luego con un solo clic rellenas de un color y tan. Un tip que te doy aquí: no se te olvide regresar a verificar que sí hayas pintado el área lo mejor que puedas. Usa el zoom, corrige y detalla donde se necesite. Otra técnica es utilizando el gradiente. Igual que con el lazo, primero eliges el área a colorear, pero en lugar de usar la cubeta para pintar todo de un solo color sólido, utilizamos la opción de gradiente, que precisamente nos pinta de un color degradado, o sea, bajito a fuerte, o de un color a otro. Aquí le modificas de qué color es el que quieres que haga el gradiente, y depende en qué dirección le des clic y lo jales, es como se va a poner. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, como tú quieras. Es una manera rápida de irte ayudando a que no se vea todo tan plano. Vámonos moviendo al punto número 4, que es usando máscaras. Créeme, estas van a ser tus mejores amigas. Las clipping mask en tus layers parecen cosa hecha como por arte de magia, y son una de las cosas más útiles que puedes utilizar en el arte digital. Básicamente te permiten pintar, borrar, agregar, sombrear, lo que quieras, y solo va a ser visible en el área donde pintaste en la capa de abajo. Imagínate que es como cuando en lo tradicional le pones cinta al contorno para que no se pase la pintura, o para cuando estés coloreando no te salgas de la rayita. Mira, fíjate, te explico, a esto me refiero. Aquí está la capa del color base del cabello, así que agrego un nuevo layer encima. Con el clic derecho busca la opción Clipping Masks y se clipea o engancha a la capa que está debajo. Eso quiere decir que todo lo que haga aquí en la máscara, pinte o borre, solo va a ser visible en la forma del área pintada de la capa de abajo. Por eso es tan importante que la primera capa que hagas de color esté lo mejor y más definida posible, para que las máscaras que vayas agregando por encima trabajen perfectamente dentro de esta área solamente. Si no te quedó como que tan claro ahorita, con el ejemplo que vamos a hacer al final te va a quedar mucho mejor. Y llegamos al punto número 5, cambiando de modos. Ya casi pasamos a la práctica y a la coloreada. Aguántame un punto más. Los blending modes son una herramienta súper poderosa para poder controlar algunas de las propiedades de las capas y cómo interactúan entre sí. Estos modos o propiedades de las capas los encuentras en este menucito de por aquí. La primera opción que siempre viene por default, pues es el modo normal. Este no modifica nada. Pero en cuanto comienzas a pasar por las demás opciones, puedes ver los diferentes efectos que agarran los colores que tengas en ese layer. El modo más común para las sombras es el modo Multiply o multiplicar, que oscurece el color, pero a la vez le baja la opacidad. Y para las luces, reflejos o highlights, puedes colorear con un tono muy bajito, casi blanco, y luego modificar el modo a cualquiera de estas. Puede ser Soft Light, Hard Light, Vivid Light. Esas son de las más comunes para esos efectos luminosos en tus ilustraciones. Aquí un ejemplo rápido de cuando hice mi fondo de pantalla. Pinté donde quería agregar la luz y busqué el modo que mejor se acomodó al efecto que quería darle. Juega con los demás modos, fíjate qué hacen y si te pueden ayudar a llegar al efecto que quieres darle a tus dibujos digitales. Y prácticamente con esto es más que suficiente para comenzar a entrarle al mundo del coloreado digital. Hay muchísimas más cosas todavía y trucos que si no te los quieres perder, asegúrate de estar suscrito al canal para que estés al tanto de todo lo que vamos aprendiendo por aquí. Pero por ahorita con esto ya puedes empezar a tener excelentes resultados. Pero bueno, yo sé que a lo que tú vienes es a la práctica. Así que déjame entonces te muestro todo esto en un ejemplo rapidito. Obviamente por efectos de tiempo, aquí está el boceto y el delineado ya listos.
para poder entrarle de lleno a lo que vinimos, al coloreado digital. Bueno, ya dentro del lienzo de Photoshop voy a empezar haciendo mis grupitos de capas por cada parte del dibujo. Por ejemplo, agrego una nueva capa, la llamo color ojos, la muevo abajo de su delineado y las pongo juntitas en su folder o grupo. Lo mismo hago con el vaso. Nueva capa que la llamo color vaso y la agrupo con su delineado. Siempre procura dejar la capa del delineado por arriba. Y así me voy con cada área, hasta tener mis capas bien organizadas. Como te había comentado antes, casi siempre las dejo en este orden. De abajo para arriba tengo la foto que tomé de referencia, luego el sketch y después mis grupitos donde cada uno va a tener su color y su delineado hasta arriba. Ahora sí, vamos comenzando por el cabello. Con la brocha puedo colorear como normalmente lo harías en un papel, pero aquí la ventaja es que puedo hacer el contorno y luego con un solo clic y la cubetita de pintura relleno toda el área. Luego ya nomás detallar bien para que no queden huequitos sin color. Luego regreso con el borrador a limpiar los contornos que se salieron. Esta técnica es solo usar el pincel y el borrador, no tiene más ciencia. Y ahora vamos a intentar una técnica diferente en el área de la piel. Utilizamos el lazo poligonal para encerrar el área de la cara. Y en lugar de la cubetita, vamos a seleccionar el gradiente, en el que le ponemos dos opciones de colores para que haga su transición o degradado. Recuerda que la dirección de donde lo alineas es hacia donde cambian los colores. Esta es una excelente opción para irte ayudando a dejar ciertas áreas como con más luz y otras con más sombra. ¿Y por qué se ve así? Pues porque el grupo de la piel lo tenemos más arriba que el grupo del color del cabello. Pero si reacomodamos las capas, solucionado, no pasa nada. La herramienta del gotero es con la que agarramos una muestra del color donde le damos clic para igualar el tono. No quiero tener que andar adivinando y terminar con tonos diferentes en cada área de la piel de mi dibujo. Aquí volví a usar el pincel borrador para la mano, cuidando, detallando y agregando color. Tip que necesitas aprender a dominar. Siempre checa en qué capa estás trabajando. A veces es muy fácil olvidar esto y te agarraste rellenando todo de color para luego darte cuenta que no estabas en la capa designada. Así que siempre que vayas a pasarte a colorear una nueva parte, siempre checa en qué layer estás. Aquí sigo rellenando áreas con el lazo poligonal y la cubetita de color. Para la parte de la camisa, me ayudo a seleccionar el área con el lazo poligonal y vamos a usar el gradiente de nuevo, para que me vaya dando ese degradado de más claro a más oscuro. Importantísimo, hacer zoom y regresar a checar que todo quede lo más limpio y detallado posible, porque esa es la base de todo lo demás que vamos a ir agregando. Ok, ya tienes todas tus áreas con su color base. Vamos a pasar a las máscaras. Regresando a la capa de donde tengo el color de la camisa, no el delineado, sino el color, agrego una capa nueva arriba de nuestro color base y la llamaremos sombras ropa. Y le damos clic derecho y elegimos la opción Create Clipping Mask. Fíjate cómo se ancla al layer de abajo con esta flechita y así me indica que esta nueva capa solo va a ser visible en el área donde la clipeamos. Mira, puedo agarrar mi brocha y no importa si pinto por todos lados, solamente se ve en el área que habíamos pintado como color base de la camisa. Esto nos ahorra un montón de tiempo ya en los siguientes pasos donde agregamos sombras y luces, porque mientras agreguemos clipping masks ancladas a nuestro color base, no nos vamos a salir ni tener que regresar a andar limpiando el contorno de nuevo. Así que sobre mi layer clipeado comienzo a agregar mis sombras con la brocha. Y luego con el dedito o smudge suaviza el trazo por las orillas. Digo, si quieres, ¿no? Tampoco es a la fuerza,
Hay gente que le gusta el efecto de las sombras bien marcadas. Y está bien. Yo aquí te estoy mostrando las opciones que tienes. Tú ve practicando y probando y ve cuáles técnicas son las mejores y la que más se acerca a tu estilo. Puedes agregar cuantas clipping más quieras. Aquí, por ejemplo, yo agregué otra más porque quiero marcar otras sombras que todavía no estoy tan segura si me van a gustar como quedan. Así que tenerlas en un layer nuevo me deja pintar y si me gusta lo dejo, pero si no, puedo borrar esta capa y tan. No me afecta nada de lo que ya llevaba hecho. Mismo procedimiento para la piel. Busco mi capa que tiene el color base, agrego un nuevo layer arriba y la pongo como clipping mask. Gotero para agarrar el tono de la piel. Y ahora sí puedo jugar moviendo el color a un poco más rojizo para las sombras de la cara. Y agregando clipping masks a mis colores base y usando una combinación de brocha, borrador y smudge para suavizar, voy agregando esas primeras sombras y detalles que quiero para mi dibujo digital. Y por enésima vez, asegúrate de ir checando en qué layer estás pintando y agrega nuevas capas conforme necesites. Estoy trabajando en hacer más expresivos mis personajes, así que ahorita quiero ponerlo como sonrojado. No sé, siento que hay muy pocas cosas más bonitas que un hombre sonrojado. Y para el fondo agregué una capa nueva debajo de todos mis grupos y con el gradiente elegí un par de colores para que el background no quede ahí nomás todo en blanco. Ahora llegamos ya casi a la parte final, donde ponemos en práctica los modos o modes de las capas. El que estoy usando aquí es Multiply, que hace todos los colores un tanto más oscuros, pero transparentes. En este tono azul parece como si hubiéramos apagado la luz. Y con el borrador puedes darle este efecto como de rayo de luz entrando. Como esta capa en modo Multiply está hasta arriba de todas las demás, por eso afecta cómo se ve todo el dibujo. Con el borrador voy a quitar todo alrededor y solo dejar este efecto de sombra en el personaje, que puedo subir o bajar la transparencia como quiera, depende del efecto que quiero ponerle. Absolutamente todo este dibujo lo hice con las herramientas básicas que te mencioné, así que solo es cuestión de que practiques y lo vayas agarrando la onda de cómo funcionan y cómo trabajan en conjunto. En la descripción te dejo el link de los demás dibujos que he hecho digitalmente para que vayas y los cheques. Y ahí lo tienes. Cómo comenzar a agregarle color a tus dibujos digitalmente. Si hay algún punto de los 5 que vimos hoy del que te gustaría que hiciera un video mucho más lento y más explicado solamente de esto, escríbemelo en los comentarios. Pero con esto ya tienes lo básico para comenzar a dibujar y pintar en digital sin que te arranques el cabello de frustración intentando adivinar por ti mismo qué hace cada herramienta. Si te sirvió este video, déjale un like, suscríbete y compártelo con tu amigo que todavía quiere seguir pintando digitalmente en Paint. ¿Todavía existe Paint? Acuérdate que la práctica es lo más importante y no la perfección. Así que no importa tu nivel de experiencia, tú comienza donde estás. Y si tú quieres seguir creciendo y aprendiendo más, dale click a cualquiera de estos videos de aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.